¿Cómo les va? Buenos días, profesora. Muy bien, ¿y usted? Hola, bien, también, gracias, Danae. Todo bien, ya terminando. Ya vieron que ya, básicamente ya terminamos. Déjenme, Sí, ahora sí, ya. sí, ya se pasó muy rápido, creo yo. Fíjense que estaba pensando, precisamente creo que nos quedan como algunas cosas pendientes, ¿no? Para el siguiente curso, nos quedan algunas cosas pendientes para pues que no hicimos, que no pudimos hacer durante el curso y ahorita porque estaba viendo que en una de las preguntas que estaba haciendo para la guía iba a incluir o estoy incluyendo lo de la Ciudad de México, la reforma constitucional de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos, a todas. Y me estoy dando cuenta que ese tema no lo vimos, el de la Ciudad de México. Entonces, ahorita vamos a ver lo que nos falta de control de la constitucionalidad y vamos a comenzar con responsabilidades y la próxima clase terminamos responsabilidades y hacemos un repaso y cuando hagamos el repaso les preparo ahí lo de el tema este de la Ciudad de México que se me fue. Yo creo que se me quedó ahí una vez, eh, a ver, permítanme un segundo para que los lea. Ay, siento que tantas cosas nos faltaron, pero bueno, es que les digo que es muy rápido el curso. Dice mm, María Fernanda. ¿Y sabes qué? La clase está disponible, Fernanda. Si, o sea, si entras al chat, ahí se ve que dice descargar la clase. Yo no la subí porque se me ha olvidado subirla. Es que como ya se tarda mucho en subir los videos, se me ha olvidado, pero sí se los tendría que haber subido todos. Pero si quieres, María Fernanda, ahorita lo pongo en un ratito, bueno, en la noche, lo subo y ya para que lo veas ahí, esta parte. De todos modos, el examen es el próximo martes, pero no se preocupen, bueno, yo creo que no está tan complicado el examen, es solamente estudiar los puntos que ya vimos. En el caso de esto de la Ciudad de México, sí vamos a tener que, voy a tener que darles ese tema porque están, les digo, en el examen y a mí se me olvidó que no lo había. Bueno, creo que no lo vimos. Según yo, empezamos a ver esto de lo local y vimos Poder Judicial local y después entraba lo de la reforma a la Ciudad de México, pero según recuerdo ya no lo vimos. Entonces, ahí ustedes me corregirán si lo vimos y yo creo que no, pero estoy casi segura que no. Entonces, vamos a darle nada más ahí algunas anotaciones que son pues básicamente los temas que van a venir en el examen para que ahí los puedan revisar y después en su oportunidad, pues ojalá que tengamos un espacio para verlo ya posteriormente. Bueno, vamos a ver rápidamente pues varias presentaciones que están ahí en Blackboard que ustedes pueden ver. Corresponde a las semanas anteriores, se las dejé desde que vimos, antes de que viéramos Poder Judicial. Y y es que les iba a decir, bueno, esto, ¿no? Que estaría bien hacer una práctica, pero bueno, con esto de que no podemos salir, dije, pues no, obviamente no nos dejarían hacer una práctica pero bueno, esperemos que podamos hacerla el próximo cuatrimestre, que podamos a lo mejor reponer un poco de esto, de lo que ya vimos, de lo que hicimos bueno, de lo que no pudimos hacer. Por ejemplo, el miércoles voy a ir a la Cámara de Diputados, entonces estaría muy bien que nos invitaran, pues nos recibieran, ¿no? Y que ustedes vieran un poco cómo es esta cuestión de las sesiones en la Cámara. Entonces, esperando, bueno, les digo que el próximo cuatrimestre podamos ver vernos en estas dinámicas ya más presencial. Bueno, yo espero yo digo, si ya abrieron, o sea, si va a haber sesión, esto quiere decir que pues
a lo mejor pudieran recibirnos, pero como no vamos a la universidad, pues no, obviamente no se puede, yo creo que no se puede, ¿no? Pedir permiso para que vayan a la sesión. Van a decir, no van a la universidad y ya van a ir a hacer una práctica. No sé, me parece que no se puede, que no se pudiera, pero estaría bien que fuera. La Constitución Política habíamos visto que en el artículo 133 contiene los principios de la supremacía constitucional, o sea, donde dice es de naturaleza suprema y entonces, por lo tanto, cualquier norma está por detrás, está por debajo de la norma constitucional. Y entonces, en ese sentido, pues cualquier norma que se establezca, más bien que se diseñe, tendrá que ser en apego a la Constitución. Entonces, en la Constitución, además, pues hay que considerar que es una Constitución compuesta de normas jurídicas y en una, ay, ¿saben qué? Yo ni alcanzo a ver, pero en em, ¿ustedes sí ven? ¿Ustedes sí alcanzan a ver? Bueno, pero lo que tiene aquí básicamente es la cuestión que nosotros ya habíamos visto al comienzo del curso, creo que eso es. Ahorita ustedes me dirán ahí qué dice, porque ni alcanzo a ver. Es que a mí me sale una pantallita así chiquitita de este tamaño, no veo nada. La primera parte es lo que yo les decía. Mande. Sí se ve, le podemos hacer zoom con en la pantalla. Ah, muy bien. Y en el caso del verde, ahí dice algo ese es el que contiene el Pacto Federal, ¿verdad? ¿Qué dice en el recuadrito, Yarim? En el azul. Ah, ¿en el azul o el verde? O sea, el verde, el engrane verde, ¿qué dice el cuadrito azul? Ah, dice, contiene los elementos que constituyen el territorio nacional, las Ah, partes que integran a la federación y el territorio que comprende su jurisdicción. muchas gracias, Yarim. Y si de una vez me ayudas con el azul, en el que dice coinc- eh, concede o reconoce, ¿verdad? Derechos. Sí, Ajá. y libertades. Reconoce como derechos mínimos inherentes al hombre por una sola condición de ser humano. Muchas gracias, Yarim. Y bueno, y si me ayudas ya con el último también, impone deberes, dice, ¿verdad? Sí, profesora, dice, impone deberes, crea limitaciones, otorga facultades y atribuciones. Distribución de competencias entre la federación, entidades federativas, el distrito federal y el municipio. Muchas gracias, Yarim. Entonces, todo este sistema es lo que nosotros vimos al comienzo, que yo les dije, la Constitución, ¿se acuerdan cuando hicieron su esquemita en el que veían, pues que la Constitución tenía distintas partes, que había unas teorías que decían que tenía una parte orgánica y una parte dogmática? Eso es lo que básicamente ya dice aquí como un resumen de lo que nosotros vimos. Entonces, la Constitución contiene el Pacto Federal, eso es muy importante y eso siempre lo dicen. El pacto federal que significa esta parte que nosotros vimos al comienzo, que es el sistema político mexicano. Y este sistema político que también es jurídico, porque recuerden que contiene el territorio y que las partes del territorio pues están dadas por la Constitución. Entonces, en la primera parte, pues nos encontramos con esto de, recuerdan, la población, territorio y forma de gobierno. Entonces, de esta forma, pues es lo primero que vimos, ¿no? Básicamente, los primeros artículos que vimos en la Constitución. En el segundo, que contiene el engrane azul, sería esta parte que son los derechos humanos. Los derechos humanos no los vemos en esta clase porque también son parte del derecho constitucional, pero ahora se han subdividido en una rama que son los derechos humanos. Entonces ustedes la van a ver distinto porque precisamente tienen reglas distintas al resto de las ramas jurídicas. Entonces es muy interesante ver que para ver derechos humanos hay que cambiar un poco nuestra propia percepción de lo jurídico. O sea, van a ver que hay pues algunas reglas un poco distintas al resto de las materias. Y sobre todo lo que vamos a ver enseguida, bueno, que espero que nos dé tiempo también de ese tema, que tiene que ver entonces con lo que se llama control de la convencionalidad. Entonces, hoy vamos a ver control de la constitucionalidad y espero que control de la convencionalidad. En el último engrane contiene entonces una serie de disposiciones que tienen que ver con los deberes
y con las limitaciones, que es lo que vamos a ver hoy, que comprende también el sistema de responsabilidades de los servidores públicos. Entonces, como ustedes ven, la Constitución es muy completa en cuanto a determinar qué es digamos, lo que se debe. Ay, creo que aquí, ¿saben qué? Me falta una lámina. Porque vamos a ver entonces que la Constitución política, bueno, aquí habría una lámina anterior en la que decía, pues el Pacto Federal, entonces está establecido como la Constitución y aparentemente es el único, o sea, la Constitución se proclamaría como superior y como única. Sin embargo, en la misma Constitución, en el artículo 133, también deja ver que los tratados internacionales están en el mismo nivel jerárquico que la Constitución. Y eso, bueno, no va a ser motivo de esta clase, pero les voy a comentar por qué digo esto. O sea, en el artículo 133 dice, bueno, si alguien tiene por ahí su Constitución, también con todo gusto me puede ayudar a leer, ¿eh? Porque no la encuentro. Dice, bueno, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado serán ley suprema para toda la Unión. Entonces, esto, pues obviamente deja ver que los tratados internacionales están en concordancia con la Constitución, o sea, es decir, si no están de acuerdo, si no están si no están bien elaborados, pues parecería que entonces no, no pueden subsistir, ¿no? Porque ahí dice que estén de acuerdo con la Constitución. Entonces estamos estableciendo nuevamente que la Constitución es la norma fundante. Pero en el artículo primero se señala que las normas relativas, dice en la fracción segunda del artículo primero, dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia. Y luego agrega una pequeña frase que esa va a ser la clave precisamente de lo que se llama control de la convencionalidad. Dice, y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y esto se ha interpretado como el principio pro persona, lo cual significa que si la norma del tratado internacional le favorece más a la persona, se le va a aplicar en lugar de la Constitución, ¿no? O se va a aplicar primero que la Constitución. Y eso a veces dicen, esa es una cuestión que va en contra de la supremacía constitucional. Yo creo que no va en contra porque en el artículo 133 precisamente dice que los tratados internacionales deben ser celebrados conforme a la norma fundante, ¿no? Que es la Constitución. Entonces, todos los tratados internacionales estarían de acuerdo con esa norma porque los firmó el presidente de la República, porque los aprobó el Senado y porque nadie promovió una acción de inconstitucionalidad. Entonces, ha quedado firme, como decimos los abogados, esta situación y no es posible entonces decir que ese tratado internacional o que un tratado internacional no debe ser aplicado porque la Constitución está por encima de él. En ese momento, solamente en el caso de los derechos humanos se aplica de esta forma y esto es a lo que se le llama control de la convencionalidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente es esta situación internacional que está firmando México. Bueno, no se preocupen si no queda tan claro, ahorita lo aclaramos. Entonces, la Constitución y los tratados internacionales, dice la Constitución, son supremos respecto al resto del orden normativo, sea federal o local. Y entonces aquí está lo que les acabo de leer, pero que se me olvidó que estaba la lámina. Entonces, aquí está lo que les digo que es el principio pro persona, que implica que esta situación a veces se puede revertir, o sea, a veces el tratado internacional está primero o se aplica primero. Eso no significa que un tratado internacional sea de mayor jerarquía que la Constitución. Significa que se está aplicando el principio pro persona para favorecer a una persona, ¿no? Por ejemplo, imagínense que hay un tratado internacional que dice que en el caso de las personas que, no sé,
que, por ejemplo, sean adolescentes y que entonces no se va a poder juzgar a esa persona como un adulto, sino que tendrá que ser juzgado como un niño. Y en ese sentido, pues imagínense que una norma local, que se supone que sigue la Constitución o la misma Constitución, no dice nada, y entonces lo que vamos a decirle al juez es que aplique el tratado internacional porque se le favorece más al adolescente. Que si se aplica la ley mexicana, imagínense que la ley mexicana dijera que a los que cometen crímenes graves se les castiga como adultos, o sea, se toma como mayoría de edad, entonces eso obviamente perjudicaría al adolescente, ¿no? Entonces, en ese punto hay que aplicar el tratado internacional porque favorece más a esa persona. Incluso puede beneficiarla a lo mejor en que salga antes, en que no vaya a un reclusorio de las características que tendría si se siguiera la ley mexicana. No sé si me estoy explicando. Entonces, de la Constitución, no obstante esto, bueno, que es como una excepción, de la Constitución derivan dos géneros que son los que tienen el atributo de ser generales y obligatorios. Entonces, nosotros muchas veces decimos la norma es general y obligatoria, pero esto no tiene sentido hasta que llega a su aplicación, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que una norma es general? Pues porque se está aplicando de manera, porque ya se está aplicando para todos, no sé si me explico. En cambio, cuando nosotros vemos esto en el orden jerárquico, ya nosotros vemos que todo es obligatorio y general, pero la generalidad va a ir como que específico, o sea, va a ir haciéndose más acotada. ¿Por qué? Bueno, la Constitución señala todas las materias, como ya vimos, ¿no? O sea, la Constitución señala el sistema político, el régimen jurídico, la materia civil, penal, mercantil, administrativa, laboral, lo que tiene que ver con los municipios, con los gobiernos estatales, todo eso se señala en la Constitución. Y los tratados internacionales pues, son en diversas materias, pero nos vamos dando cuenta que ya se va haciendo más específico en cuanto a las leyes federales, porque ya hay, por ejemplo, una ley federal que regula, por ejemplo, la trata de personas, ¿no? O hay una ley general que regula la educación. Y entonces se va haciendo específico. Eso no quiere decir que la norma jurídica pierda su universalidad, porque bien pudiera aplicarse a todos, pero se aplica pues conforme a materia o conforme a la persona que, que, que se ubique en el supuesto. No sé si me estoy explicando, coméntenme si está siendo claro. Pero esto tiene que ver entonces con su nivel jerárquico. O sea, la Constitución tiene un nivel jerárquico superior a las normas federales, pero las normas federales tienen una ventaja que no tiene la Constitución, y es que ven todo el problema. O sea, ven digamos que pueden tratar al problema en su conjunto, ¿no? Pero lo que no pueden hacer entonces es contrariar a la Constitución. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, en el tercer nivel se encuentran las constituciones locales y las leyes, decretos y la jurisprudencia federal. Esto significa que las constituciones locales, pues decimos que también son generales, pero obviamente son generales en el estado en el que se aplican, ¿no? La Constitución de la Ciudad de México no es aplicable en el Estado de México, a pesar de que estén así muy cerca y que de repente digan, es que esa persona se pasó al Estado de México y entonces le aplica el de la Constitución de la Ciudad de México. Los que se ciñen a eso son las autoridades, entonces no es tanto como en el caso penal, ¿no? Que de dónde cometes el delito y eso tiene que ver con la territorialidad. En el tercer nivel, entonces, les comentaba, están estas leyes, decretos, están las leyes emitidas por el presidente de la República en ejercicio de sus facultades extraordinarias y la jurisprudencia. Entonces, esto es muy importante porque ya veíamos que la jurisprudencia tiene un carácter general. Y obviamente, pues esto tiene que ver también con las constituciones locales, ¿no? Hay un género local. El género local, entonces, digamos que ya poniéndonos en lo local, o sea, digamos que el gobierno local cuando emite sus propias leyes, pues toma como el marco principal su propia constitución. Y su propia constitución está a su vez ajustada a la Constitución Federal. Entonces, por eso se habla de que las leyes pues no pueden contradecir a las constituciones locales, que se presume están acorde con la Constitución Federal.
Lo que pasa, yo les decía, es que casi siempre las constituciones locales son iguales que las constituciones, que la Constitución Federal, o sea, tienen lo mismo, ¿no? El contenido es básicamente el mismo. Entonces, en cuanto a los tratados internacionales, existe una presunción de constitucionalidad. De hecho, todas las leyes tienen esta presunción de constitucionalidad, por eso tenemos que ir a los tribunales a reclamarle a la autoridad o a reclamar vía amparo que declare que una ley no es constitucional. O sea, la ley se presume ya con que esté emitida, ya con que esté no solo publicada, sino publicada en el Diario Oficial de la Federación o publicada en las gacetas de los diferentes estados, se presume que esa ley es, pues es constitucional. Pero entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Tenemos que decirle a la autoridad, a través de, les digo, a través del amparo o a través de los juicios, ¿no? Primero a través de los juicios locales, después a través del amparo, que es el que sí puede ver sobre la constitucionalidad de las normas. O sea, el resto de las autoridades del Poder Judicial local no pueden pronunciarse respecto a la constitucionalidad de la norma. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? ¿Queda claro esto? De que no se pueden pronunciar respecto a la constitucionalidad de la norma. Gracias, Alondra. Esto significa entonces que una autoridad local no puede decir, ¿sabes qué? Esta norma es inconstitucional. Eso no le alcanza al Poder Judicial local. Por eso es tan importante lo que veíamos de la Constitución, o sea, de cómo está formado el Poder Judicial Federal. Porque ahí, o sea, si lo vemos, está en estos niveles, están los ministros, los magistrados de los tribunales, del Tribunal Electoral, de los tribunales colegiados, todos ellos pueden pronunciarse respecto a la constitucionalidad de las normas jurídicas y eso es muy importante. Entonces, bueno, aquí está más o menos la jerarquía de la Constitución. Entonces, para recordarla, ya es lo que habíamos visto en otras presentaciones también, pero así es como vemos que los actos, entonces, aquí, bueno, aquí vienen ya específicamente cómo se componen los actos del Poder Judicial, ¿no? Que ya son del cuarto nivel. Entonces, aquí también serían las leyes locales que estarían en este cuarto nivel y también hablamos de un quinto nivel que en donde se conjugan los actos de autoridad obligatorios, ¿no? Entonces aquí serían, pues, por ejemplo, lo que se emiten como decretos, como avisos generales, bueno, avisos generales no, porque esos a veces no tienen repercusión, pero son todas aquellas disposiciones que encontramos en el Diario Oficial de la Federación. Miren, ahorita vamos a ver cómo está hoy el Diario Oficial de la Federación y vamos a ver qué tipo de normas se emitieron hoy. ¿Sí? ¿Va quedando claro esto? Porque ahorita nos vamos a ir entonces ya con el control de la constitucionalidad. Bueno, esto era para recordar entonces. ¿Sí? ¿Ya va quedando claro? Ya solo es ver todo lo que vimos que tiene que ver con la supremacía constitucional. ¿Sí? Sí, sí, ya va quedando claro, les pregunto. Un poco, maestra. Yo me salí, bueno, me sacó la plataforma y tuve que volver a hacer y tardé un poquito. Ah, muy bien, Ana Laura. Ahorita, comentamos un poco, de todos modos, esto lo vamos a seguir viendo, es la jerarquía de las normas jurídicas. Les comentaba entonces que en el Poder Ejecutivo, bueno, estos son básicamente el Poder Ejecutivo, miren, como pueden ver, este es del Poder Legislativo. Aquí se emiten los distintos actos de autoridad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí es un acuerdo por el que el Senado acuerda la publicación de la convocatoria para establecer el procedimiento para la renovación anual y por falta absoluta de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, es una convocatoria, entonces esta no tiene ni carácter general ni va para todos, ¿no? Es para quien quiera participar en la convocatoria. Aquí hay, por ejemplo, un aviso, los avisos tampoco tienen o sea, no son normas jurídicas. Pero las circulares entonces pueden entrar dentro de este cuarto nivel que les decía de norma
de la jerarquía de las normas. O sea, ¿por qué? Porque son normas de los poderes federales, pero son de carácter general, pero tampoco son leyes, o sea, simplemente traen cuestiones de recomendaciones o traen, pues no sé, a veces distintas situaciones que tienen que enterarse todos, ¿no? O sea, vamos a decir que todos tienen que conocer. Entonces aquí vemos estas circulares, aquí hay unos convenios modificatorios, que estos tampoco no son normas jurídicas. Y un acuerdo, miren, un acuerdo por el que por el que se aprueban las recomendaciones para el desarrollo de campañas políticas que podrán seguir los partidos nacionales y candidaturas independientes en el marco de la contingencia sanitaria. Entonces, este es un acuerdo general del Instituto Nacional Electoral que entraría dentro de este cuarto nivel, porque está dirigido, obviamente, pues ¿a quién? A los partidos políticos, a los candidatos, y tiene como intención pues darles normas de carácter general en cuanto a lo que pueden hacer. Permítanme un segundito. Perdón. Bueno, entonces este sería un ejemplo, ¿no? Nada más tenía como finalidad pues ejemplificarlo. Vamos a ir con el siguiente tema. No sé si tengan preguntas respecto a este tema, al que me iba a salir. ¿No? ¿No tienen preguntas? Muy bien, gracias, Alondra. No, Ana. Bueno, vamos a ver entonces rápidamente. Bueno, no tan rápidamente. Esta presentación también está en semanas anteriores. Les digo que antes de que comenzáramos con lo del Poder Judicial de la Federación, pero es que de aquí se derivan dos temas que son los que vamos a ver ahorita, que son la declaración de procedencia y el juicio político. Entonces, ya habíamos visto que el control de la constitucionalidad se ejerce por el Poder Judicial a través de tres medios que son muy importantes, que es el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Entonces, habíamos visto que este control de la constitucionalidad pues se hace para pronunciarse cuando una norma de carácter general o bien una ley contradice la Constitución y entonces alguien dice, esta norma está contradiciendo la Constitución y le pide al Poder Judicial que lo arregle. O sea, básicamente le dice, eso está mal y entonces me parece que, pero creo que esa no es la presentación, permítanme. ¿Dónde viene lo del juicio político? No, ya me acordé en dónde es. Bueno, pues la voy a recordar de todos modos, ¿no? Entonces ya habíamos visto que se regula a través del juicio de amparo, que tiene su fundamento también en la ley de amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional. Y el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se suscitan por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, derechos humanos, mejor dicho. Bueno, es que esto también ya lo habíamos visto, ¿no? Los antecedentes, bueno, nada más les mencioné que los antecedentes era que este señor Manuel Crescencio Rejón había ido a Francia, había visto que había un medio en el que los ciudadanos franceses se quejaban de los actos de autoridad y entonces un órgano imparcial juzgaba sobre la legalidad de esos actos de autoridad. Entonces él trae esta idea de la ley de amparo y finalmente termina siendo uno de los mejores medios para defenderse, ¿no? O sea, ahora también para defender derechos humanos.
Las leyes o actos de autoridad federal que vulneran o restringen también restringen a los estados, a las entidades federativas, porque hay un amparo de contraautoridad, un amparo que además también pueden promover las autoridades. Entonces, en ese caso, pues el amparo no solamente es para particulares, es para personas morales, para la autoridad, y entonces termina siendo un medio muy completo para defenderse precisamente de todos estos actos que invaden la esfera jurídica. Entonces, el amparo podemos definirlo como la institución protectora de la vida, de la integridad corporal y de la libertad como un derecho fundamental. Es un medio, les digo, muy importante y que además ustedes van a ver que también tiene su grado de complejidad. Entonces, esto aunado a que se entienda bien, pues claro, el tema de Poder Judicial de la Federación y luego que ustedes empiecen a estudiar muy bien amparo, pues se van a dar cuenta de que es una cuestión técnica que no cualquiera puede utilizar y que por lo tanto pues los hace mejor capacitados, ¿no? Para ejercer esta cuestión jurídica. El amparo también es un medio de control de la constitucionalidad y de las leyes. O sea, ya les decía que la acción de inconstitucionalidad precisamente tiene como finalidad echar abajo una ley que se considera inconstitucional, ¿no? Porque está contradiciendo la Constitución precisamente. El amparo también tiene esa intención o puede tener, que es al que le decimos coloquialmente como el amparo contra leyes. Y el amparo también es un recurso extraordinario para impugnar sentencias definitivas. Como ya habíamos visto, cuando estamos en el ámbito local, pero no nos dan la razón, recurrimos al amparo como un medio para hacer ver las inconsistencias que se originaron en el juicio o que la falta de imparcialidad de un juez o no sé, una serie de cuestiones que también son muy comunes en el sistema jurídico mexicano y entonces esto nos permite pues una sentencia ante un tribunal que pues tiene mayores conocimientos, ¿no? También que tiene mayor especialización puede ser. Entonces, también nos permite hacer un juicio en contra de las disposiciones que se constituyen en los laudos, o sea, en los juicios laborales y en los juicios administrativos. Entonces, es un juicio, digo, es un medio de impugnación contra todos los actos de autoridad de la autoridad jurisdiccional. ¿Qué quiero decir con jurisdiccional? Quiero incluir, además de a los tribunales judiciales de los estados, a los tribunales de lo contencioso administrativo, a las juntas de conciliación y arbitraje y a los tribunales burocráticos y a los tribunales agrarios. Entonces, ¿por qué? Porque estos tribunales, estos últimos que mencioné, no son parte del Poder Judicial local, son parte del Poder Ejecutivo o se consideran autónomos. Entonces, para impugnar cualquier acto administrativo de autoridad, en el caso de que no exista otro medio para impugnarlo, ¿como cuál? Bueno, como esta cuestión del famoso torito, ¿no? Es posible promover un amparo para no, bueno, ya hemos visto varios asuntos que han sido ganados y los efectos de este amparo pues, solamente es que las personas salgan en ese momento y puedan, pues puedan a lo mejor, ¿cómo se diría? Bueno, cumplir su pena, sí, cumplir esta pena que es un arresto, ¿no? De unas horas en el torito, que lo puedan cumplir posteriormente. Fíjense que esto es, bueno, es muy chistoso, pero hace tiempo, porque se originó digamos que esta tendencia, hace tiempo un joven que pues, seguramente salió a divertirse antes de su boda, lo detuvieron y lo llevaron al torito y al día siguiente se iba a casar, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí había una situación que decían, pues sí tienen que dejarlo salir y que llegue y después pues pague la pena, ¿no? Ahí le otorgan el amparo y regresa posteriormente. También esta situación pasa con el niño verde, ¿cómo se llama? Jorge González Torres, ¿o cómo se llama? También lo detienen y pues él promueve un amparo. Mucha gente promueve el amparo precisamente en búsqueda de la protección de la justicia y que digan, pues ya déjenlo salir y ya que maneje borracho y que
y que sea detenido al promover el amparo, eso no elimina entonces lo que está pasando, ¿no? Que es que la autoridad lo está deteniendo cuando está manejando intoxicado. Entonces, bueno, los efectos son que lo dejan salir, pero después tiene que regresar a cumplir su arresto, ¿no? Y tiene que estar ahí unas horas, lo cual es muy chistoso, pero bueno, no, tampoco pasa. O sea, les quiero decir que los efectos del amparo no siempre son que nos den la razón y ya entonces ya estamos, ya decimos, bueno, ya pasó, ¿no? Quedamos muy bien. Y no tenemos que pagar esta falta administrativa, ¿no? Pues los efectos del amparo pueden ser precisamente en el lenguaje jurídico para efectos, o sea, es decir, para reponer el procedimiento, para, no sé, para juzgar una prueba que no se tenía, o bien pueden ser los efectos de resarcir, ¿no? O sea, el juez puede decir o el magistrado puede decir, esto está mal, tendría que ser la sentencia en este sentido, o sea, decir el sentencio, declarar los efectos que debe haber tenido ese tema. Bueno, este es el artículo 105, que recuerden, bueno, ya es el que estábamos viendo en la clase anterior. Ya no lo voy a repetir porque quiero irme a la que les decía que me equivoqué de presentación, pero de todos modos quería pasarles esta. Ya me van diciendo, por favor, si tienen alguna duda, que hoy además están muy callados, ¿no? Déjenme ver. Ese es todo el derecho procesal constitucional. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque resulta que dentro de la Constitución entonces ya veíamos esto de la jerarquía, de los engranes, y ya en el primer engrane veíamos que el pacto, la Constitución es el pacto federal, es decir, establece las instituciones jurídicas y políticas del país, ¿no? Y en un segundo término, la Constitución también establece una serie de derechos que tienen que ver con los derechos humanos. Y en un pues en un tercer engrane, estaban contemplados los derechos, las obligaciones más bien, mejor dicho, las obligaciones que tenían las personas o que implicaba la Constitución para las personas. Y además, en ese engrane también estarían los procesos constitucionales que puede una persona promover a partir de la Constitución. O sea, en la Constitución entonces tenemos el juicio contemplado, el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, y también tenemos otros procesos que son los que vamos a ver ahora, que son parte de este derecho procesal constitucional. Entonces, esta rama, bueno, que a veces se considera como autónoma, pero en realidad es la rama constitucional, solamente que es el procesal constitucional. O sea, ya no solo vemos a la Constitución como que, ay, sí es la norma suprema y ya, ¿no? Y eso parece mucho discurso, pero no, la Constitución además establece una serie de procedimientos que podemos llevar a cabo, ¿no? Por eso hay abogados que son constitucionalistas, porque saben hacer esos procesos. Entonces, en la rama del derecho público, que tiene por objeto estudiar el conjunto de normas que regulan, dice aquí, el proceso destinado a solucionar los conflictos sobre la interpretación y aplicación de las normas. Les digo que básicamente es la misma rama que la constitucional, tiene este objeto, llevar entonces a la Constitución a una situación ya me revolví todos los temas que vimos bien en este. Bueno, Eric, vimos la supremacía constitucional. Ese está en el artículo 133, ¿no? O sea, ese era para recordarles que la Constitución está por encima de todas las leyes, de las otras leyes. Entonces, en ese sentido, la Constitución presenta distintas características. Recuerdan, era una Constitución que pues servía como para regular el sistema político, ya es lo que vimos cuando vimos población, territorio y gobierno.
Entonces, todo eso es lo que la Constitución hace, regula esos procesos, regula la forma, el régimen jurídico de la propiedad en nuestro país y regula las características de la nacionalidad mexicana y los alcances de la ciudadanía y el régimen político, que es un régimen democrático, dice la Constitución, basado en las instituciones, ¿no? Que son el poder, que son además el máximo poder de la federación, divididos para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, todo eso es parte del sistema político, Eric, no te confundas, o sea, eso sí tiene que ver con que, como es norma suprema, regula todo eso. Claro, va a haber constituciones locales y esas entonces tendríamos que ver que solamente regulan lo local. Por eso decimos que son de tercer nivel, ¿no? O sea, bueno, en el primer nivel está la Constitución, los tratados, bueno, sucesivamente los tratados internacionales y las leyes federales. Entonces ya llegando a ese nivel, pues digamos que las constituciones locales solamente regulan lo local. Era para hacer énfasis en eso, Erika. Y después, en cuanto al control de la constitucionalidad, veíamos que hay por parte del Poder Judicial 3 medios de control de la constitucionalidad. Pero todos esos medios, bueno, ¿por qué los traje a colación? Porque esos medios también son parte del derecho procesal constitucional. Entonces, en el derecho procesal lo que vamos a hacer son procedimientos que vienen contemplados en la Constitución que serían como juicios, ¿no? O sea, son juicios que podemos hacer a partir de la Constitución. No sé si ya me explico mejor, Eric. Entonces, todos estos temas están relacionados, claro, pues todos vienen de la Constitución, pero digamos que el de supremacía constitucional es el básico de todos, ¿no? Es el que debemos de tener a consideración de todos los temas que ya hemos visto. Y después, entonces, vamos a tener que hay un sistema también de control de la constitucionalidad. ¿Para qué? Para proteger, o sea, lo que quiero darles a entender es que con todos estos procesos protegemos a la Constitución. No sé si ya también me expliqué mejor, Eric. Por eso vemos todo esto, porque todo esto sirve para proteger a la Constitución y por la misma Constitución, ¿no? O sea, la misma Constitución establece las formas en las que la vamos a proteger. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro, Eric? Bueno, de todos modos seguimos en este tema. Entonces, en este tema de procesal, estamos viendo que hay que entender que o es necesario tener la idea de que un medio de control, o sea, los medios de control más efectivos, vemos que son estos que tienen que ver con los tribunales judiciales. O sea, si un tribunal se pronuncia respecto a decir que alguien tiene la razón, digamos que ese tribunal lo consideramos pues como competente y lo consideramos pues capaz de decir esto, ¿no? O sea, no pudiéramos hacer que el derecho procesal constitucional fuera un proceso de la misma forma que es a lo mejor el sistema político, ¿no? Que se llevara a través de elecciones, que fuera por democracia. Esto tiene la idea de que la Constitución se protege a sí misma, pero se protege a través de procesos judiciales que lo hacen todavía más, pues más complicado, ¿no? Para el resto de las personas, pero que lo hacen entonces muy técnico. El derecho constitucional entonces analiza la Constitución y lo que dice es básicamente que la Constitución siempre debe ser la norma suprema. Entonces la misma Constitución, les digo, contiene sus disposiciones que la van a proteger. O sea, es como si pues en la misma se pensara en las posibilidades que hay de que se le contraponga otra ley y entonces dice la misma Constitución, bueno, en caso de que llegue a pasar, esta sería la medida que tienen que tomar. Entonces, hay que ver que es importante para nosotros o para todos los órganos a nivel federal velar por la aplicación del principio de supremacía constitucional, solucionar los conflictos constitucionales, realizar la función integradora de la justicia constitucional, defender la Constitución a partir de la misma Constitución y, claro, todo esto a partir de la Carta Fundamental, ¿no? De la Constitución. Entonces, de acuerdo con este
con nuestro libro de texto hay varias formas de control constitucional. O sea, yo les expliqué que el control de la constitucionalidad que nosotros vemos, el más importante, le corresponde al Poder Judicial. Pero aquí señala otro. Miren, está entonces el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio político. Ese es el que ya se relaciona con el tema de responsabilidad de los servidores públicos. Por eso lo traigo a colación. Entonces, vamos a ver esta parte que es la responsabilidad de los servidores públicos, ¿no? Pero primero vamos a ver el juicio político y la declaración de procedencia para que ustedes vean estos procesos constitucionales. Bueno, este ya lo vimos, ¿no? El juicio de amparo, que es básicamente el juicio de amparo directo y amparo indirecto. El juicio de amparo directo es el procedimiento contra los actos o omisiones que ponen fin a través de una sentencia, a través de un pronunciamiento, a los actos de autoridad. Y el amparo indirecto es está aquí, bueno, lo acabo de decir al revés, pero el amparo directo, entonces les digo, pone fin a la instancia, pone fin, por ejemplo, a la instancia local, mientras que el amparo indirecto sería contra actos fuera de juicio, antes de juicio o actos que no se pueden impugnar por otra vía. Entonces, esa sería el resumen que nosotros ya hemos visto del amparo. Y luego está, bueno, ya estos me los voy a saltar, porque son la controversia constitucional, aquí está como en resumen, que se promueve ante la Suprema Corte, que tiene como finalidad ver o resolver los actos de invasión de competencia de una autoridad frente a otra, y se promueve, también habíamos visto, por una autoridad. Bueno, aquí vienen las características de la controversia. Aquí se los voy a dejar en esta presentación, que serían básicamente que el promovente plantea un agravio en el que una autoridad básicamente ejerce actos de gobierno y además pues puede ser que esté perturbando la jurisdicción de otro estado. Entonces, esta controversia tiene como finalidad fortalecer el federalismo, garantizar la supremacía de la Constitución, lo que ya hemos indicado, y además no es posible iniciar controversias constitucionales en contra del Poder Judicial de la Federación, solamente entre los otros poderes, ¿no? Entonces, eso es algo importante que se me había olvidado anotar. En cuanto a la acción de inconstitucionalidad, es un recurso que se tramita, ya habíamos visto, exclusivamente entre... y esto va relacionado con lo que me habías dicho, Ana Laura, que se me olvidó mandarles, pero aquí está las definiciones, Ana Laura, se me olvidó mencionarte. Mira, aquí está el de la controversia, ya aquí sería la definición, Ana Laura. Es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre los poderes federales, poderes de los estados, órganos del gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, o entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México por invasión de competencias, por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal por parte de los órganos señalados. Esta es la definición, Ana Laura, por eso bueno, le puse ahí entre paréntesis hoy Ciudad de México porque lo encontré como Distrito Federal. Y la acción de inconstitucionalidad, entonces, sería el recurso legal que se tramita exclusivamente ante la Suprema Corte como medio por el cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma de carácter general o de menor jerarquía. Entonces, ahí hay un choque, ¿no? O sea, hay algo que hay una contradicción. ¿Cuál debería prevalecer? Pues la Constitución, ¿no? Esa sabemos la respuesta. Sin embargo, hay que tener el pronunciamiento de la Corte en el que diga que efectivamente hay una contradicción, porque probablemente no lo considere así, es una cuestión de interpretación. Entonces, las acciones de inconstitucionalidad habíamos visto que se promueven por un 33% de varios de estos órganos colegiados, o bien por el Procurador General de la República, por los partidos políticos, y tiene entonces como finalidad que la Suprema Corte se pronuncie respecto a la constitucionalidad de una norma jurídica, y ya sabemos que pueden ser de carácter general. El juicio político, finalmente, para terminar entonces con esta, es el procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados, o sea, la Cámara de Senadores,
cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados en el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución. ¿Se entiende esa definición o no se entiende nada? Bueno, vamos a ver primero. Entonces, es un procedimiento que está contemplado en la misma Constitución y en el que dice que cuando uno de los servidores públicos que se señalan en el artículo 110 cometa una violación grave a la Constitución, se le podrá llevar a juicio político. Y ahorita vemos esta cuestión. ¿Sí se entiende más o menos este? ¿Alguien tiene su artículo 110, por favor, para que me ayude a leerlo mientras encuentro la presentación? Exactamente. Hay dos recursos que se parecen mucho, Ana Laura, que son este juicio político y la declaración de procedencia. El juicio político tiene como finalidad precisamente enjuiciar. Entonces, ahí por eso, aquí viene como un procedimiento de control de la constitucionalidad, porque se le va a enjuiciar a una persona que está contemplada en la Constitución por haberla contravenido. Pero la declaración de procedencia se parece mucho, pero la singularidad de la declaración de procedencia es que se le va a quitar el fuero a un servidor público y se va a poner a disposición de la autoridad. O sea, es decir, no se le va a juzgar, se le va a prejuzgar, vamos a decirlo así. Ahorita vemos esta cuestión. ¿Alguien tiene su artículo 110 para que me ayude a leerlo mientras busco la presentación del juicio político? Sí, María Fernanda y Ana Angélica, porque es muy largo, ¿no? Entonces, si me ayudas, María Fernanda, por favor, con... Primero... Primero, si me ayudas, María Fernanda, con los dos primeros párrafos, para que termine Ana Angélica con la parte del párrafo de las sanciones, que es el tercer párrafo. Pero si me ayudas con los dos primeros, por favor, María Fernanda, te lo voy a agradecer mucho mientras busco la presentación. Sí, bueno. Profesora. Dice, artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados tribunal electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos. Los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos, de los organismos a los que las constituciones locales les otorga autonomía, solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Gracias. Gracias, Ana Laura, te iba a decir. Gracias, María Fernanda. Adelante, Ana Angélica. Sí, profesora. Gracias. Las sanciones consistirán en la destitución del servicio público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara. Después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado, conociendo de la acusación, la Cámara de Senadores erigirá en jurado de sentencia. En jurado de sentencia. Aplicará la sanción correspondiente mediante la resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables. Muy bien, muchas gracias. Aquí vamos a desmenuzar entonces todo este texto. Ya vimos que entonces podrán ser, dice aquí, quiénes podrán ser precisamente sujetos del juicio político. Entonces, primero hay que considerar por qué es este artículo. Y es que los servidores públicos realizan funciones que son, aquí dice, primordiales, no privilegiadas, ¿no? Entonces, están en un círculo de inmunidad que nosotros le decimos fuero. La inmunidad existe para que precisamente se proteja la figura que representa esa persona. No debería de ser como es, que el fuero parece que le alcanza a los hijos, a los nietos, a los primos, a los hermanos, al chofer. O sea, el fuero parece que es de todos, ¿no? El fuero solamente corresponde a los servidores públicos que están enunciados en la Constitución, que ya son, como lo decía María Fernanda, pues son todos estos, ¿no? Los diputados, los senadores, los ministros de la Suprema Corte, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, etcétera, etcétera. Entonces, de manera federal tenemos que el juicio político es una figura que va junto con que está muy relacionada con el artículo, la figura que está en el artículo 111, que es la declaración de procedencia, y con otro que es la responsabilidad de los servidores públicos. Bueno, aquí dice irresponsabilidad, pero se refiere a la responsabilidad de los servidores públicos en términos de los artículos 61 y 108. Ya los vamos a ver enseguida. Entonces, aquí están los funcionarios que detentan esta inmunidad. Aquí se me olvidó cambiarle, que ya no es el procurador general se me olvidó los que dicen DF, se me olvidó porque son de la Ciudad de México, ¿no? Y como vi el libro, un libro que no está actualizado, no estaba la reforma de la Ciudad de México. Entonces, bueno, aquí básicamente serían los que están en el artículo 110. Yo creo que déjenme actualizarla ahorita que la actualizo y la subo. Y son todos estos funcionarios, entonces, bueno, funcionarios no, servidores públicos, ¿no? Es que también esa es una imprecisión que el otro día que les comentaba. Entonces, serían servidores públicos. Bueno, eso antes que nada, porque anteriormente también en la legislación, y por eso está así, en el libro dice funcionarios públicos. Pero los servidores públicos, entonces, que señala en este artículo, son los que pueden ser sujeto de juicio político, son todos estos. Entonces, vean que estos están en un espacio de inmunidad, o sea, es decir, ¿qué significa? Que si se pasan un alto, no los pueden detener, ¿no? Claro, si va manejando el servidor público. Que si matan a una persona, no los pueden detener, o sea, aunque imagínense, haya una cámara, lo capta al diputado, al senador, al ministro de la Corte, cometiendo el delito, no lo pueden detener. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente tiene esta inmunidad, así de series, esta inmunidad, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos, digamos, sacarlo de esta inmunidad, o sea, sacarlo ante los jueces federales y locales, no podemos. Ellos están en este cuadro de inmunidad y todos los demás, o sea, el resto de nosotros puede ser juzgado por los jueces locales o federales, como ustedes ven, pero ellos no, o sea, porque tienen esta especie de barrera, ¿no? Aquí está, eso es lo que trata de ejemplificar, una barrera protectora. ¿Cuándo será procedente entonces el juicio político? Dice la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos que el juicio político, y lo dice también en la Constitución, es procedente cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, bueno, el 5 de esta ley,
Y el 110, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de su buen despacho. Y entonces, esto significa que el juicio, que para que una persona sea entonces juzgada por lo que hizo mal, vean ustedes, en la Constitución dice, las sanciones consistirán en la destitución del servidor público. Eso significa que lo van a correr. Y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Entonces, si un diputado, por ejemplo, es encontrado culpable por esta situación, no importa que haya sido elegido, pues, bueno, bajo el principio de mayoría relativa, no importa. De cualquier forma, se le va a aplicar esta sanción y procederá entonces. Pero para esto tiene que haber primero un procedimiento, por eso se llama juicio político. Eso es el procedimiento, este es el que indica la ley. Aquí la Constitución dice que para la aplicación de las sanciones, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores. Entonces, aquí se hace una especie de, o sea, se configuran de manera distinta y la Cámara de Diputados se vuelve un órgano de acusación y lo lleva ante la Cámara de Senadores al servidor público que presuntamente cometió esta irregularidad, previa declaración de la mayoría absoluta del número de miembros presentes. Entonces, la Cámara de Senadores se erige en jurado de sentencia. Entonces, el órgano acusador será la Cámara de Diputados y precisamente, como lo dice la Constitución, el órgano de resolución, o como dice aquí, ya se me perdió, el jurado de sentencia será la Cámara de Senadores. Entonces, aquí intervienen las dos cámaras en el juicio político. Y vean ustedes, aquí, por ejemplo, si un servidor público así empieza, ¿no? Aquí el servidor público resulta que no hay elementos para, dice la Cámara de Diputados, yo no he encontrado los elementos para proceder contra él, ¿no? O no se encuentran los elementos para proceder. Entonces, ya ven aquí que hay un bote de basura, que se está desechando se está desechando el asunto o la reclamación en contra del servidor público porque no se encontraron elementos. Pero sí se comprueba que si hay elementos para decir esa persona cometió alguna irregularidad, no sé, por ejemplo, el caso de Brecht, ¿no? En el que se sabe que diversos servidores públicos pues le cobraban a una empresa para que les diera contratos millonarios. Entonces, esa es una irregularidad muy grave, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se lleva ante la Cámara de Diputados, que precisamente pues lo ratifica, o sea, es decir, dice que sí hay los elementos para sustanciar este juicio político y lo turna. Vean que aquí lo turnan como una ley a comisiones. En esta comisión, que puede ser la de gobernación, puntos constitucionales o justicia, estas comisiones dicen o ven todo el asunto y dicen, pues sí, efectivamente, esta persona goza de inmunidad y además hay que llevarlo entonces al banquillo de los acusados. Y lo que va a hacer es que lo va a llevar ante, precisamente, en Cámara de Diputados, lo lleva ante la sección instructora, se llama, pero básicamente lo resuelve. Todo esto lo resuelve la Cámara de Diputados, vean. Y la Cámara de Diputados entonces decide que sí se va a erigir en jurado acusatorio. Entonces, se llama fuero. Bueno, se llama la inmunidad, le decimos coloquialmente fuero, Ana Laura. Entonces, este fuero, bueno, que todavía lo tienen, no le permite, les digo que ese fuero era como el que veíamos al principio. Esta inmunidad, bueno, que le decimos inmunidad, ese es el nombre técnico, la inmunidad de los servidores públicos, pero coloquialmente le decimos fuero. Ese fuero no da para que el juez local o el juez federal se meta con estos, ¿ya vieron? Entonces, estos son intocables tanto para los jueces penales, civiles, mercantiles, laborales, etcétera. Entonces, el juicio político, pues va a ser básicamente uno en el que se le va a enjuiciar y van a decir, es que cometió actos irregulares porque, pues, pretextando que es un diputado, por ejemplo, pues vendía, hacía esto que se le denomina también coloquialmente como moches, que pues también tiene
una tipificación penal que es Así es, María Fernanda. Ese juicio es solo para los que gozan de fuero. Entonces, solamente es para los servidores públicos que tú enunciabas en el artículo 110. Solamente para ellos. O sea, los que ya ves que hay algunos que dicen que los que se homologuen en caso de los órganos autónomos. Bueno, pues en ese caso se homologan. Pero en los demás casos solamente son los que están ahí, ¿no? Que son diputados, senadores, ministros de la Corte, etcétera. Entonces aquí lo que pasa es que les decía que, bueno, básicamente esto se hace en diligencia, se practican, o sea, se ven las pruebas, se ven los responsables, o sea, hay todo un control por parte de la Cámara de Diputados que tiene que ir registrando muy bien esto. Entonces, finalmente, en este caso, por ejemplo, la Cámara de Diputados va a decidir que sí es procedente enjuiciar a esta persona. Y lo que va a hacer es que, bueno, si decide que no es procedente, pues lo desecha, miren, por eso está el bote de basura. Pero si decide que sí, está la Secretaría de la Cámara de Diputados que lo designa al presidente de la Cámara de Diputados, lo lleva al Pleno de la Cámara de Diputados y entonces es cuando el Pleno dice, ahora ya no somos el Pleno de la Cámara de Diputados, somos un órgano de acusación. Y entonces, básicamente le leen, o sea, ahí en los juicios políticos lo que hacen es leer toda la acusación que se tiene en contra de esta persona y básicamente reciben ahí lo que tenga que decir, ¿no? Esa persona va a decir, no, yo no soy culpable, fíjense que es una injusticia o qué sé yo. Entonces, si el voto de más de la mitad de la Cámara de Diputados, ya se nombra a una comisión que va a ser el órgano acusador. Entonces, solamente van a ser 3 diputados, aunque todos los diputados votan y entonces por mayoría simple eligen llevar a esta persona al juicio político. Entonces, está bastante bien, ¿verdad? Bueno, está bastante bien si es un caso procedente. Entonces, ya lo lleva a la Cámara de Diputados. Recuerden que es una comisión de 3 que van a hacer el resumen de todo el procedimiento anterior, ¿no? Entonces, lo llevan a la Cámara de Senadores y dicen, señores, aquí traemos a esta persona que está acusado porque cometió una irregularidad. Y entonces, traemos estas pruebas para definir por qué debe ser acusado. Entonces, en ese momento, pues ya la Cámara de Senadores va a ser el jurado, o sea, va a decir, pues si es procedente, así como vemos los juicios en Estados Unidos. Ustedes recuerden, bueno, yo no sé si tengan presente, no creo que tengan presente, pero la imagen de Andrés Manuel López Obrador llegando a la Cámara de Senadores precisamente ya bajo la cita del acusado. Entonces, ya llevaba a su defensor. Entonces, aquí lo que va a pasar es que la Cámara de Senadores va a decir, efectivamente hay una posibilidad de que esta persona sea culpable y va a escuchar el juicio. Les digo que va a ser como un juicio de estos de Estados Unidos, ¿no? Va a haber va a venir este órgano de acusación que sería como la fiscalía y va a decir esta persona es culpable por tal situación. Estos 3 diputados que encabezan a todos los diputados, entonces van a decir, van a ver las pruebas que encontraron, van a formular sus alegatos y sus conclusiones. Pero también el acusado va a tener a un abogado defensor, un abogado constitucionalista, claro, pero también va a tener a lo mejor a varios ahí, a todo pues a todo un respaldo, porque pues es un servidor público, no sabemos quién pueda ser, ¿no? Pero entonces va a decir sus defensas, va a decir que finalmente no es culpable, se va a defender, va a ofrecer las pruebas pertinentes, se me había olvidado la palabra de ofrecer las pruebas y finalmente la Cámara de Senadores va a decidir si es culpable o no. Entonces, este va a ser el procedimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el Pleno, erigido en jurado de sentencia, va a leer las conclusiones, así como en los juicios también de Estados Unidos, de que pues se declara que es culpable, sí, ¿no? Y ya. Bueno, si no es culpable, pues ya otra vez está aquí el bote de basura porque porque se desecha. O bien puede ser que se vaya al archivo porque no hay suficientes pruebas y se determina que no es procedente.
Si se determina que es procedente el juicio político, entonces se podrá dar una situación incluso de retirar a esa persona de su cargo. Eso se llama entonces la inhabilitación. Bueno, que no es solamente retirarlo, la inhabilitación quiere decir que no lo van a dejar tener ningún cargo similar. Otra situación muy importante es que las disposiciones del juicio político y la declaración de procedencia son inatacables. O sea, es decir, una vez que ya se emite la sentencia, no es como veíamos que se pueden ir al amparo, que se pueden ir a la Suprema Corte. O sea, es una decisión que se va a tener que acatar, por eso es inatacable. Las cámaras funcionan pues siempre así como la vimos, en turnos, en comisiones y bajo ninguna circunstancia se pueden dispensar los trámites. Todo es, como dice aquí, ¿no? Las diligencias por escrito, los senadores y diputados pueden excusarse, o sea, pueden decir, yo no puedo llevar este asunto porque este es mi amigo. Y además, los acuerdos y las determinaciones de las cámaras se toman en sesión pública. Ese juicio es solo, bueno, este ya lo había contestado, pero no van a la cárcel. Exactamente, Eric. Esa es una muy buena observación. No van a la cárcel porque no es por un delito, sino que aquí, bueno, o pudiera ser digamos que pudiera dar inicio también a otras averiguaciones, ¿no? Pero en principio el juicio político no tiene nada que ver con un delito. Porque ustedes ya verán en su curso de Derechos Humanos que los delitos solamente se pueden llevar a cabo o pueden más bien perseguirse por una autoridad judicial formal, o sea, es decir, la que está en el Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, no se puede salirse de ahí, ¿no? O sea, solamente debe ser en esa instancia. Entonces, en esta instancia lo que se hace pues, es juzgar sobre la posibilidad de malos actos. Entonces, no se juzga tanto como, no se juzga como delito, sino como las faltas que comete como servidor público. Y entonces, una vez, pero ve, Eric, que una vez determinado que esa persona queda fuera del servicio público y se le quita el fuero, ya se le podrá también investigar por delitos, ¿no? Muchas veces, si ustedes han visto, que ya lo platicábamos, lo vamos a platicar en la próxima clase, ahorita nada más vemos una introducción de declaración de procedencia para que nos dé tiempo de terminar, ¿no? La próxima clase. Entonces, lo que pasaba, ustedes recordarán con los servidores públicos que yo les había comentado, es que casi siempre se esperan a que se termine su función, como en el caso de Rosario Robles, hasta que se termina, hasta el sexenio siguiente es cuando viene lo que le llaman la cacería de brujas, ¿no? Coloquialmente. Entonces, ya se sabe que hay malos manejos, pero no se le hace nada porque precisamente esas personas están en el poder. Entonces, ya habíamos visto un poco también de esto en la conferencia de los servidores públicos. Sí, María Fernanda, mande. Profesora, entonces, este juicio prácticamente es para que se les quite el cargo para demostrar que, bueno, que durante su cargo hicieron algo, pero no en sí un delito. O sea, solo es para quitarlos de su cargo. Esa sería, digamos que esa sería la peor, ¿no? De las situaciones, María Fernanda, que le encontraran. Pero precisamente eso es lo que señala el artículo 110, que la pena máxima, digamos, es que lo separen de su encargo. Que en ese momento, si ya no tiene cargo, ya no tiene fuero. Entonces, eso es muy importante. Pero las sanciones van gradualmente. O sea, las sanciones pueden ser desde que le digan, ay, mira qué mal te has portado, que se llama amonestación, hasta que le pongan una multa o en el peor de los casos entonces lo destituyen. Por eso dice la Constitución, las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Ese es como el máximo, ¿no? Las sanciones por el juicio político deben ser estas. En caso contrario, pues se queda como en la media tinta, pero sí, efectivamente, lo dices bien, María Fernanda, esa sería la intención del juicio político. Entonces, quitarlos de ese cargo, ¿no?
No, ¿de qué? Bueno, si ya queda claro, entonces, ahorita vemos lo de declaración de procedencia y van a ver que ahí ya queda un poco más claro. También me gustaría que viéramos, pero ya les digo, solamente en esta sesión extra que les proponía, que yo les había dicho que fuera hoy, ¿no? Pero es que hoy se me hace muy complicado, tengo un día muy complicado, pero puede ser mañana o el jueves o el viernes, en la noche si quieren, para que, por los que trabajan, aunque sea muy noche, bueno, no tan noche porque si no ya estamos durmiendo, pero puede ser en la noche que podamos ver este asunto de cabeza de vaca, ¿no? Que también está muy interesante y que es una declaración de procedencia. Ahorita vamos a ver entonces las características de esta declaración de procedencia, que vean ustedes. Bueno, nada más las comenzamos a ver porque ya vi que ya es bien tarde y no he dejado de hablar. La declaración de procedencia entonces también está regulada en la Constitución, en el artículo 111. ¿Alguien me puede ayudar con el 111, por favor? Nada más si quieren el primer párrafo. El examen es el próximo martes, Estefany. Pero no te preocupes, va a estar, yo creo que no está tan complicado, ¿eh? Solamente estudienlo. Ah, y por cierto, antes de que se me olvide, les voy a poner aquí la primera parte de la guía esta del examen. La guía del examen. Déjenme ponérselas acá. ¿Por qué? Bueno, porque les iba a dejar hoy toda la guía, pero dije, bueno, se los voy a dejar en dos partes y luego se me olvidó ahorita ponerlo aquí. Entonces, para que la vayan haciendo, para que no la entreguen por ahorita se las pongo en el chat también para los que no, por los que no pueden ver, los que han tenido muchos problemas con Teams. Entonces, la guía, la idea es que me la envíen, yo creo que pues puede ser incluso por WhatsApp o así de manera informal y para que les vaya haciendo las anotaciones o incluso que podamos abrirla, ¿saben qué? En Blackboard, que no tenga calificación y que me la puedan enviar ahí, ¿no? Para que ahí les pueda poner los comentarios, porque lo que me preocupa es que no ven los comentarios de Teams. Entonces, para que pues podamos hacer precisiones antes del examen, precisamente. Se las mando, les mando esta primera parte y yo creo que mañana ya se las pongo completa, entonces mejor en Blackboard para hacer esto, ¿no? Bueno, la declaración de procedencia también ya es un acto, o sea, porque no es un control de la constitucionalidad, porque vamos a ver que solamente interviene un poder, una cámara. Entonces, la declaración de procedencia es un acto político que se manifiesta a través del proceso administrativo de contenido penal. Bueno, aquí entonces tiene la característica que un servidor público también se porta mal, pero aquí hay otra particularidad. ¿Quién me iba a ayudar con el 111? A ver, tenemos un voluntario. Yo puedo leerlo. Sí, por favor, gracias. Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Si la resolución... ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, yo creo que hasta ahí, Estefany, muchas gracias. Es que, bueno, para ir señalando estos puntos. Dice primero que entonces para proceder penalmente contra los diputados y senadores y toda la lista que presenta a continuación, ¿por qué? Porque todos esos tienen fuero. Entonces dice, para proceder penalmente contra ellos, será necesario entonces que, ya lo ven al final, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en la sesión si ha o no al lugar a proceder en contra del inculpado. Entonces, aquí ya vemos que solamente interviene la Cámara de Diputados, por eso les digo que es una forma de control de la Constitución por el Congreso de la Unión, específicamente por la Cámara de Diputados. Entonces, la Cámara de Diputados
va a ser, es parte de su competencia poner a un servidor público a disposición de las autoridades penales. O sea, vean que claramente está prejuzgando sobre un asunto. Entonces, imagínense que a un diputado lo acusan de crimen organizado, de secuestro, de asesinato, de homicidio, perdón. Entonces, bueno, todo esto ha pasado, ¿no? En el país. Entonces, lo acusan de esto y entonces, no pueden detenerlo, no pueden acusarlo porque tiene este fuero. Entonces, lo que tienen que hacer precisamente es que la autoridad penal tiene que solicitar a la Cámara de Diputados que le quite el fuero, o sea, es decir, que haga una declaración de procedencia, ese es el nombre correcto, ¿no? De quitarle el fuero, que haga la declaración de procedencia para que se le separe de su encargo provisionalmente. Entonces, el fuero ya habíamos contemplado en la figura anterior, que es un privilegio que tienen determinados servidores públicos para salvaguardarlos de las acusaciones sin fundamento. O sea, la intención del fuero no es, les digo, proteger a todos los que van con el diputado, por ejemplo, ¿no? Proteger hasta a sus hijos y les digo que luego hasta el chofer. Tiene como intención que ustedes vieron que en la historia de México asesinaban a uno, asesinaban a otro, lo culpaban de algún delito para llevárselo a la cárcel, para quitarlo pues como del plano, ¿no? O sea, para quitarlo. Entonces, en ese momento, pues se busca una figura que proteja ese poder. Entonces, ¿cómo mantener el equilibrio de poderes en un régimen democrático? Pues protegiendo a los poderes. Esa es la intención entonces de que en la Constitución existan estos fueros. Esta sería toda la definición formal, el acto que concluye el procedimiento que se refiere a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Bueno, dice aquí muchas cosas, pero básicamente lo que dice aquí es que es la figura del desafuero, ¿no? Así le decimos también coloquialmente a quitarle el fuero, a desaforarlo, ¿no? Ya está, hay algunos verbos. Pero en realidad esta figura se llama declaración de procedencia. Entonces, los efectos de la declaración de procedencia son separar del encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. ¿Por qué? Porque recuerden que en nuestro país opera la presunción de inocencia. Entonces, este servidor público, a pesar de que de que todas las pruebas dicen que sí pudo ser que matara a alguien, pues puede ser que al final la justicia federal la justicia local no lo encuentra culpable. Y entonces en ese momento pues tienen que declararlo absuelto, lo tienen que dejar libre. ¿Y qué es lo que dicen? Esto es una teoría, ¿eh? Entonces no sabemos cómo funcione, porque luego les digo que las teorías ya constitucionales no funcionan en la realidad. Entonces, teóricamente, si el diputado, senador, ministro, etcétera, no es declarado, ¿no, Ana Laura? ¿No ven la presentación? Es que es un PowerPoint. Sí se ve, profesora, la presentación. Yo creo que debe ser Ana Laura. No sé si puede salir un momento y volver a entrar. A ver, ve. ¿Qué dice Ana Laura que no ve? Y luego a mí también me ha pasado eso, pero luego me he salido y vuelvo a entrar y ya veo. O, a ver, déjenme dejar de presentar y la vuelvo a presentar. Sí, bueno, entonces los efectos, les digo que esta es una teoría, pero la teoría es que si un servidor público es declarado inocente, entonces más bien no es declarado culpable, no se encuentra su culpabilidad, no se comprueba su culpabilidad, entonces debería volver a su encargo, ¿no? Esa es como la teoría. Bueno, esa es la teoría, porque quién sabe qué pasa en la práctica. Les digo que luego pasan cosas que a la hora de la hora no nos esperábamos, como en el caso que les digo de Calderón, de Felipe Calderón, cuando resulta que que toma posesión en una situación que no está contemplada en la Constitución y que la Constitución no reconoce como legítima, ¿no? O sea, como jurídicamente procedente, que es o sea, tomarle la declaración básicamente en la casa de Vicente Fox. Déjenme volverla a presentar. A ver.
A ver, ya se vean a la hora, ¿ya lo ves? Bueno, de todos modos les iba a decir que ya nos quedábamos aquí. Otra característica es que la resolución es inatacable, es decir, tampoco tiene, no se puede impugnar ante la Suprema Corte, ante otro tribunal. Se tiene que seguir, o sea, ya digamos que ya no se puede reparar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, eso resulta relevante en esta situación. Ay, no sé si tengan alguna duda. Bueno, ya surgirán muchas dudas en el examen, ¿no? Vean si tienen alguna duda y me dicen la próxima clase, ¿vale? Aquí ya tienen estas presentaciones, también se las dejo en Blackboard y ahí para que la estudien y la guía completa. Entonces no dejen de estudiar esta semana. No creo que, yo la verdad es que creo que deben estar confiados, pero no se confíen de más. ¿Vale? Bueno. Bueno, entonces aquí los veo. Gracias. Gracias, profesora. Que tenga buen día. No, ¿de qué, Danae? Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profesora. Hasta luego.